La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony. Le recordamos que usted puede estar pendiente de la entrevista y escucharla a través de las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. También puede ingresar al primer hub de podcast salvadoreños, 360podcast.sv. Ahí está Diana Verónica y Tony. La entrevista, ¿verdad? La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle a la campanita el clic para que reciba la notificación cuando esta haya sido subida. Vamos a hablar hoy de temas ambientales. Vamos a hablar sobre la situación hoy por hoy. Queremos entender, tocar base, en qué punto está la discusión de la ley del recurso hídrico o de los recursos hídricos, y también tomando como modelo, o tomando como el caso de Valle del Ángel, donde hay un colectivo, hay una comunidad donde ellos están queriendo que no se construya una urbanización, porque esto va a afectar el tema hídrico también. Exacto. Así que vamos a platicar con quiénes, Diana Verónica. Ya están con nosotros, Luis González, director de Incidencia y Gestión de Políticas Públicas de la Unidad Ecológica Salvadoreña de la UNES, ya ha estado con nosotros. Qué bueno tenerte aquí. Hola, Luis, gracias. Hola, buenos días, un gusto estar acá y poder compartir, y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias. Y ya está aquí con nosotros también Judith Barrera, ¿así está bien pronunciado? O Judith. Judith, ok. Judith Barrera, periodista, activista medioambiental y defensora de derechos humanos, también miembro del colectivo Salvemos Valle el Ángel. Bienvenida, Judith. Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Vamos a esta plática, pues, que sea bastante amena y podamos expresar nuestro sentimiento desde las comunidades. Un gusto. Gracias. A ver, Luis, ¿qué ha pasado con la ley del recurso hídrico en la Asamblea? Pues decirte que tiene más de un mes parada, no se ha estado discutiendo y es preocupante de cara a la magnitud de la crisis hídrica a nivel nacional y, bueno, la crisis ambiental. Decirte de que, bueno, venía un ritmo de aprobación sumamente rápido. Habían, obviamente, del movimiento social, desde UNE, desde la Alianza contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua, se ha señalado aspectos de lo que se venían aprobando que no estábamos de acuerdo. Señalábamos incluso de que esta ley que se está aprobando, o sea, o que hubo un dictamen favorable en algún momento, era una ley privatizadora, porque tenía elementos en los cuales otorgaba autorizaciones de larga data, de 15 a 30 años, de grandes cantidades de agua, 365,000 metros cúbicos por año, a empresas, a industrias, y no sentíamos de que hubiera, digamos, oportunidad de que esto se pudiera revertir si había un daño. Entonces criticábamos esto, criticábamos la falta de participación en la estructura, criticábamos que no tenía una visión de género, que no desarrollaba el derecho humano al agua. Entonces teníamos críticas a lo que se estaba aprobando. Pero lo último que criticamos, que creo que era importante, y es lo que creemos que ha detenido la discusión y que pase al pleno, es el tema de los cánones por uso de agua, es decir, el cobro por el uso de agua. Y es que el último que aprobaron fue una fórmula en la cual planteaban de que el costo por el uso del agua o el canon iba a ser una multiplicación de la cantidad de metros cúbicos por un precio base que iba a ser entre 0.03 centavos a 0.20 multiplicado por 5 coeficientes. Entre estos coeficientes eran de dónde viene el agua, para qué va a ser utilizada y otros más. Estos coeficientes no tenían un valor numérico, sino que quedaba reglamento. Entonces yo considero, y varias gente del movimiento social considera, de que ha habido presión de sectores agroindustriales, industriales, de que no les parece cómo ha quedado. Y sin querer ponerme del lado del sector empresarial, creo que es válido, en el sentido de que no se sabe cuánto se va a pagar por el agua. Porque los coeficientes no están establecidos. O sea, es una fórmula. Al final es una fórmula, de acuerdo a lo que explican. La fórmula es buena. El problema es que no se ha establecido los datos de esa fórmula. Correcto. Con los cuales se va a trabajar. Ajá. Entonces, por ejemplo, una junta de agua, que son como los sectores con los que nosotros nos relacionamos, por ejemplo, se utilizan 300,000 metros cúbicos al año, por decir un dato. No saben cuánto van a pagar si lo multiplicamos por 0.03 o por 0.20, pero las otras 5 multiplicaciones, ¿por qué va a ser? Uh-huh. Entonces, y eso también es una de las quejas que tenemos. Es decir, hoy por hoy, cobrarle a ANDA
cobrarle a una municipalidad que dé el servicio de agua o a una junta de agua es hacerla quebrar. Es decir, ANDA, por ejemplo, hoy por hoy ANDA está casi quebrada. Entonces... Pero eso lo venimos escuchando de años, Luis, que ANDA está quebrada. Claro, es que en realidad ANDA cobra poco para el servicio que da. Es decir, recordemos que da un servicio. Potabiliza, en teoría, el agua, le pone cloro, la bombea, la rebombea. Pero el costo del metro cúbico anda como por 84 centavos de dólar. ¿Y solo cobra? 20. Ajá. 20. Entonces subsidia de alguna manera, y eso está bueno porque hay gente que no la puede pagar. El problema es que no siempre subsidia de la manera más focalizada. Es decir, subsidia a gente que en realidad lo necesita, pero muchas veces también a los car wash, que no necesitan subsidio, o algunas industrias que tal vez probablemente embolsan agua que tampoco necesitan subsidio. Eso es difícil de regular, pero debería de regularse, y tener una buena ley general de agua o una ley general de recursos hídricos tendría que ayudarnos a esto. Pero, a focalizar el subsidio del consumo de agua. Ajá. Y a cobrarle a quien deban de cobrarle. Un poco lo que hemos señalado nosotros con esta propuesta de ley es de que el artículo 61, que es el que habla de las autorizaciones, mete en un solo huacal a todos los usos. Y hay usos que no deberían de pagar. Por ejemplo, ese consumo humano doméstico no debería pagar la extracción del agua. O sea, ANDA, la Junta de Agua, no deberían de pagar porque es un fin que no tiene lucro. Quienes deberían de pagar es quienes extraigan agua en cantidades racionales según lo que pueda dar el ecosistema para finalidades con lucro. Eso es lo que no se está haciendo. Se mete todo en un solo huacal y todos van a pagar. Y ANDA o las juntas de agua pues quebrarían, y quien saldría afectada al final es la población. De manera inmediata, pagando más por el recibo, y un poco más a largo plazo pues que se agote. Llama la atención que la ley llevaba cierto ritmo de discusión, como tú bien lo comenzaste diciendo. Y de repente pegó un gran frenón y no ha pasado nada. ¿Qué ha de estar sucediendo a tu juicio? Pues mira, efectivamente el 18 de junio fue cuando fue presentada por el ministro de Medio Ambiente la propuesta gubernamental. Y de ahí había una solicitud del presidente de la República que tenía que haber una ley aprobada en 3 meses, o sea, a septiembre. Llegó, digamos que aunque había un ritmo de discusión y se abrió la participación ciudadana, al menos formalmente, aunque no se ha retomado casi nada de lo que la sociedad dijo, venía un buen ritmo. Yo creo de que han habido 2 momentos en que la discusión como que ha parado. Y esos momentos es cuando han habido presiones de sectores, de todos los sectores. Uno fue cuando se estaban autorizando los permisos, la discusión del artículo 61. Y ahí lo que se planteó fue 2 cosas. Uno, los permisos no deberían ser de 15 o 30 años, no que máximo 5 años. Y que la cantidad de metros cúbicos a otorgar no debería estar determinada por ley. Originalmente eran 473,000 metros cúbicos por autorización por año, y lo que se dijo o lo que se propuso fue que hayan estudios de caudal, balances hídricos, y que en cada ecosistema, en cada cuenca, se pueda determinar cuánto es lo máximo que se puede otorgar, según lo que diga la ciencia. De eso, lo que la comisión aprobó fue bajarle a 5 años, y que la cantidad de metros cúbicos de ser 473,000 le bajaron a 365,000, es decir, 1,000 metros cúbicos diarios. O sea, medio retomaron lo que se había planteado. Pero ahí hubieron, incluso el diputado Cristian Guevara, que es el secretario de la comisión ad hoc, dijo, sí, bueno, hemos retomado esto porque 15 años puede incluso tenerse como una pequeña privatización. Hizo estos comentarios. 15 días después, retroceden en la decisión y vuelven a poner 15 años renovables a 30 los permisos. Y cambian la argumentación. Entonces, ahí sin duda leemos que hubo una presión de sectores que no les parecían los 5 años. E incluso planteaban que miren, con 14 años se recupera una inversión y... Bueno. Cuando decís se dan los permisos, ¿a quiénes se dan los permisos? Pues deberían ser a todos los que quieran hacer uso de agua. No solo uso doméstico. No solo uso doméstico, sino uno quiere hacer agua para riego y avenamiento, agua para generación hidroeléctrica, agua para uso industrial o comercial. Todos deberían pedir permisos, sean públicos o privados. Eso es importante. Incluso agricultura y ganadería, se va a utilizar agua para riego, debe pedir permiso o autorización. ANDA debe pedir autorización. Entonces, mete el artículo 61 a todos aquellos sujetos públicos o privados la necesidad de que pidan una autorización. Y el segundo momento donde se detiene la discusión, que es el actual, que bueno, ya llevan más de 35 días,
es cuando se discute el tema de los cánones. Entonces, yo sin duda también creo que en este momento no hay acuerdo, hay fuertes presiones para que esa fórmula no quede así o que sea más clara. Aunque yo sinceramente yo no creo de que sectores que históricamente no han pagado quieran pagarlo de un momento a otro. ¿Quiénes son los sectores que históricamente no han pagado? El sector agroindustrial. Es decir, monocultivo de caña de azúcar, monocultivos de hortalizas. Es decir, hay actualmente una ley de riego y avenamiento que mandata que para poder extraer agua para hacer riego se tiene que pedir un permiso al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el reglamento de esta ley plantea de que todos estos permisos tienen que tener un micromedidor o un medidor para saber cuánta agua extraen. Nadie tiene estos medidores y aunque los tuvieran Agricultura y Ganadería, tristemente, no tienen la capacidad técnica para andar, así como lo hacen ahora los supervisores de andan viendo cuánto se extrae. Entonces ahí se violenta la ley, se extrae mucho más, a alguien le pueden dar una autorización para sacar 6 litros por segundo y saca el doble o el triple y nadie monitorea. Porque no hay medidor. No hay medidor. Entonces hoy no hay ni medidor ni quien mida. Ni quien mide, exactamente. Entonces es una debilidad estatal. Más del 50% del agua en el país se va para riego. Entonces, obviamente ese sector que nunca ha pagado, pues no quiere pagar. Y el sector industrial sí ha pagado, hay que decirlo. El sector comercio e industria sí ha pagado. Solo que yo creo que este sector, el temor es, bueno, hemos pagado, pero queremos saber cuánto vamos a pagar ahora. Y que la fórmula sea tan abierta, pues le da temor. Y yo creo que es comprensible. Y mientras eso sucede, está también el sector construcción, que sigue, con sus proyectos. Ya lo decías tú antes de ir al aire. Nosotros somos ecologistas, pero tampoco estamos oponiéndonos a todo por oponernos. O sea, el desarrollo es importante, pero sin afectar, digamos, las zonas de carga hídrica y todo esto. Y es un poco lo que está pasando, no sé, Judith, con el Valle del Ángel. Pongamos en contexto, por favor, a la audiencia sobre lo que ahí sucede. Bueno, lo que sucede en Valle del Ángel es que Valle del Ángel comprende todo el sector de las faldas del volcán de San Salvador, ¿verdad? Toda la zona norte. Entonces, cuando nosotros como colectivo hablamos de Valle del Ángel, estamos hablando no solo de un territorio donde están los dueñas, sino que de un territorio más extenso, ¿verdad? Un territorio vulnerable, pero muy rico en recarga hídrica, muy rico en vegetación, en ecosistemas y de captación hídrica, que pues al captar el agua, la lleva al nacimiento del río Chacalapa. Entonces es un territorio muy fundamental pues para el país incluso. Capta el agua, la lleva y la Junta de Agua Arajoya Galana la distribuye a los habitantes de Apopa, incluso por medio del sistema de pipas hasta abastece a otros municipios. ¿Qué sucede? Este territorio está en riesgo. Proyectos urbanísticos con permisos ambientales aprobados llegan al territorio y dicen, bueno, vamos a construir, sin importarles que ahí la zona sea de riesgo porque no es un suelo apto para la construcción, sin importarle que el nacimiento del río Chacalapa se seque, sin importarle toda esa vegetación, los árboles que hay en el territorio, y vienen, se instalan, por ser un territorio bastante rico en agua, lo ven como un territorio factible, ¿verdad? Sí, porque de ahí van a crear los pozos, van a construir los pozos para sacar el agua para esa urbanización. Exactamente, pero ahí sucede otra cosa, y es que a ellos no les alcanza el agua que tenemos en Apopa, porque ellos tienen asignado 240 litros de agua por segundo. Entonces vienen y dicen, no podemos construir todos los pozos aquí, vamos a buscar otros municipios que sean ricos en agua para garantizarle el agua a esa ciudad, a esa ciudad Valle del Ángel. ¿Por qué ciudad? ¿Por qué ciudad? Porque es un espacio perimetrado, abriendo aún más la brecha de desigualdad y discriminación para las comunidades que ya habitan ahí y que han cuidado el territorio pues por tantos años, con sus escuelas, sus hospitales, sus estaciones de buses, todo un sistema privado dentro. O sea, otro mundo, otra vida, una ciudad dentro de ese espacio. Entonces... O sea, eso es lo que así va el proyecto. Así se plantea el proyecto. O sea, pero el proyecto ya tiene permisos ambientales. Es correcto. Espérate, pero tú dijiste que no es un suelo apto para construir. ¿Por qué? Y entonces, ¿y los estudios de suelo, pues?
es ahí la lucha de Valle del Ángel. ¿Cómo es posible que se tengan permisos ambientales cuando vemos la importancia de las juntas de agua, como ya lo mencionaba Luis, ese papel tan fundamental, y no solamente afectarlas económicamente, sino que quitarles el recurso hídrico? ¿Qué es una junta de agua, para aclaración? ¿Cómo se conforma una junta de agua? ¿Qué es una junta de agua? Ajá. Una junta de agua es un sistema comunitario, ¿verdad?, que administra el agua. Esto, o sea, cuando ANDA y las instituciones que tienen que abastecer de agua a la gente no dan abasto, viene la junta de agua y se consolida sobre unas ADESCOs o como juntas de agua, que es como la figura. Las asociaciones de desarrollo comunal, las ADESCOs. O sea, se configura así. Entonces la junta de agua se encarga de la distribución del agua, del cuidado de los... Pero la junta de agua, una vez constituida, que ya dice usted puede ser una ADESCO también, pide permiso y perfora un pozo. No. ¿O cómo? Bueno, es variante, ¿verdad? Estamos hablando que en el país hay alrededor de 2.500 juntas de agua. Entonces es variante. En el caso de Ara Joya Galana hay cajas de captación. Toda esa agua que se recarga en el territorio de Valle del Ángel pasa a unas cajas de captación y luego pues ellos la distribuyen, la distribuyen para las comunidades. Hay tuberías, o sea, todo un sistema. Pues. Pero ¿y toda esa inversión de dónde sale? Del aporte de la comunidad y después cobran. Es parte de un trabajo, ¿verdad? Hay cooperación también. Bueno, hablo desde la experiencia de la Junta de Joya Galana. Es cooperación. Realmente han cooperado, han trabajado, han gestionado la comunidad. O sea, no es un sistema como ANDA, pues, o sea, idealicemos, vea un poco, no es como un sistema, es un poco más, a un nivel un poco más bajo, pero que funciona para las comunidades. El agua que se recolecta en esas cajas de captación, la Junta de Agua la comercializa. No la comercializa, ¿verdad? Sino lo que hace es que hace una distribución de esa agua. Pero a los que les llega esa agua... Ellos pagan una cantidad bastante baja, que realmente, o sea, el dato anda entre los $3 por ahí así. Pero eso más es para el pago del señor que está llenando las pipas, o sea, más para sus gastos, ¿verdad? Y de igual manera como ellos pues tienen gastos administrativos, ¿verdad? Les hago esa pregunta porque yo en algún momento, en toda esta discusión de la ley del recurso hídrico, escuché que alguien dijo, lo que pasa es que se les va a acabar el negocio a algunas juntas de agua. Lo tienen que haber escuchado. Sí, claro, lo dijo la presidenta de la comisión ad hoc y también el diputado Cristian Guevara. Yo creo que esto es importante mencionar o hacer énfasis en esta parte. En la discusión de la ley de recursos hídricos se ha atacado constantemente a las juntas de agua. A pesar de que son las juntas de agua las que han garantizado el derecho humano al agua, principalmente a la población en las áreas rurales porque ahí no llega ANDA. Que no llega ANDA. Y es que históricamente quien daba el servicio de agua en el pasado eran las municipalidades. Cuando se crea la ley de ANDA, pues es ANDA de manera centralizada, pero principalmente en lo urbano, en los cascos de los municipios. Y lo rural se quedó ahí sin que nadie lo atendiera. Entonces, como muy bien ha mencionado Judith, en algún momento las comunidades se empiezan a organizar y empiezan a buscar cooperación para satisfacer esa necesidad de que se les garantice un derecho humano. Ahora bien, ¿por qué cobran? No cobran por el agua, cobran por un servicio donde pagan cloro, electricidad, que es lo que más se gasta para el bombeo y rebombeo del agua. Como bien los empleados, los contadores, la gente que va a cobrar. Y si bien es cierto, y hay que mencionarlo, hay juntas de agua, como en el caso de Ara Joya Galana, que cobran poco. Hay juntas de agua que cobran un poco más, porque tienen más gastos, porque a veces, por ejemplo, para decirlo, en algunas zonas como en Berlín y Alegría, en Usulután, en el norte de Usulután, son montañas y para que el agua pueda llegar a la gente tienen que gastar un montón en electricidad y la factura sube. Hay algunas juntas de agua que tienen algún tipo de subsidio, pero no todas, y la factura le llega bastante fuerte, aunque para la gente es mejor esto que pagar pipa o que pagar, digamos, agua embotellada, que ni siquiera llega a estos lugares. Entonces también hay que verlo esto, porque hoy por hoy, y por eso se necesita una ley general de agua o una ley general de recursos hídricos. Hoy por hoy, el agua más barata, de mejor calidad y de más fácil acceso, está en sectores privados o sectores con fines de lucro, y el agua más cara, de más difícil acceso y de peor calidad la tiene la gente.
Esto debería cambiar. Y, por ejemplo, preguntaba Tony, ¿a quién se le pide permiso para hacer un pozo para extraer agua? No está regulado. Por eso es que se necesita una ley general de agua. Hoy hay juntas de agua que sí han perforado su pozo. No digo Valle del Ángel, sino que en algún otro punto del país. Eso es un punto que no está regulado. Ahora, el riego de avenamiento está regulado. Generación hidroeléctrica está regulada. Los usos de agua son bien variados, pero el tema de extracción para consumo humano doméstico no hay regulación. Por eso es que se necesita una ley general de agua. Por ejemplo, hoy por hoy alguien puede hacer un pozo, extraer agua y, digamos, embotellarla y venderla embotellada. No necesita permiso. Hoy más o menos quien hace una regulación... Pero para embotellarla y venderla sí necesita. Con ANDA pide una factibilidad técnica, pero esta factibilidad técnica lo que hace es que no afecte otros usos que tenga ANDA. Pero digamos que es eso, una factibilidad técnica, no se puede considerar incluso como permiso. Y hay un montón de gente que lo hace sin pedir permiso a nadie y nadie se da cuenta. Vaya, porque te voy a poner un caso. Yo tengo mi terrenito, ¿va? Mi terrenito de 50 manzanas, va. Y entonces necesito agua en mi terrenito, que para la casa que tengo y para el ganado, la gallinita, los arbolitos y todo lo demás. Yo hago mi pozo y no le pido permiso a nadie. La gente dice una punta, o sea, una puntera. Una punta. Ajá. No, hoy por hoy eso no es ilegal. Lo que plantea la ley es que debería registrarse. Y ahora, digamos, con esta nueva ley, registrarlo y pedir autorización para extraer agua y pagar según la cantidad de agua que saques. Entonces, todos vamos a tener que pedir autorización para hacer eso. Hoy por hoy eso no está regulado. Pero eso está bueno, entiendo yo, porque pues sí. Ahora, el punto es de que una junta de agua, esa extracción de agua que hace, no es con un fin de lucro, sino que es para distribuir a gente que no tiene la capacidad de hacer un pozo. Entonces ahí es un poco la crítica, porque no se ha tomado ni la participación de las juntas de agua, la participación de las municipalidades, incluso de ANDA. ¿Qué dice el proyecto de ley de recursos hídricos? ¿Es en plural o en singular? Ley de recursos hídricos. De recursos hídricos. Ajá, si no mal recuerdo. Sobre las juntas de agua, o sea, ¿cómo van a operar dentro del nuevo marco legal que está ahí discutiéndose? De que es interesante, no las menciona. Hay un artículo que lo que menciona son los sistemas autoabastecidos. Ahí se podrían colocar las juntas de agua, aunque en nuestra lectura no es lo mismo. Un sistema autoabastecido, la definición que se le da es, tenemos una urbanizadora, por ejemplo, en Valle del Ángel. Por ejemplo, Urbánica, ¿verdad? Que es Urbánica, por ejemplo. Ellos van a hacer una colonia nueva, y entonces hacen los pozos, hacen el sistema de agua, las tuberías para las casas, y ellos se quedan cobrando. No es ANDA, sino que es una empresa privada que da el servicio y tiene un cobro. Y en muchos casos, yo ahí no puedo dar datos eficientes, pero la gente nos ha comentado que en estos que tienen sistemas autoabastecidos, la cantidad que se paga sí es con un fin de lucro, es decir, $20 mensuales, es decir, una cantidad muy superior a lo que pueda dar o cobrar ANDA o una junta de agua. Entonces, sí, porque hay que recordar algo. ANDA nos da el servicio subsidiado. O sea, nosotros no pagamos lo que es el servicio, en realidad. En El Salvador, el agua de ANDA debería ser más cara. Exacto. Si nos cobraran lo que es. Si nos cobraran lo que ¿Cuánto nos subsidia ANDA? El 60% de la factura, ¿verdad? Por ahí. Sí, en realidad pagamos. Eso hay que regularlo también. El metro cúbico vale 84 centavos. Si lo da 20, es... Estás hablando de 64 centavos que no cobra. Ajá. Es considerable, en realidad, ¿verdad? O sea, cuando decimos cobra $20 esta urbanización a cada uno de los vecinos, no es que esté caro. Lo que pasa es que no hay subsidio. Ajá. ¿Verdad? O sea, si ANDA nos cobrara lo que es, pagaríamos $20. No pagaríamos. Habría que hacer ese cálculo de cuánto es, porque el punto de lo que planteamos es la necesidad de garantizar el derecho humano al agua. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Garantizar entre 50 y 100 litros diarios por persona. Eso es medio metro cúbico por familia. Entonces, ¿cuánto debería ser la cantidad que recibamos en una familia de 5 personas en promedio? 15 metros cúbicos mensuales. Eso es lo que ANDA garantiza teóricamente, aunque hay lugares que no llega el agua a un mes, pero deberían ser 15 metros cúbicos por familia que se reciban. Ahí creo que aquellas familias o aquellos sectores, aquellas colonias que gasten el doble o el triple, pues cobrémosles un montón porque están derrochando. O aquellas industrias que consuman grandes cantidades, pues cobrémosles bastante. Pero a las juntas de agua, que lo que garantizan es ese derecho humano al agua, no debería cobrarse. O sea, debería de haber una tarifa diferenciada entre el agua que es para consumo humano, ¿verdad? Que es para tu casa, vaya, por así decirlo,
versus el agua para riego, el agua para venderle embotellada, el agua para venderle en bolsas de agua, los car wash. en los todo eso debería tener otro precio. Nuevamente la pregunta, el nuevo marco legal, esta ley de recursos hídricos que se está discutiendo, ¿cómo, en caso de estar, que estuviese aprobada, cómo regula urbanizaciones como la que quieren hacer en Valle del Ángel? Bueno, porque dice, tiene iglesias, tiene centros comerciales, tiene su propio... escuela, hospital, es casi, vaya, como una mini ciudad, ha dicho usted. El problema es que tiene muro. ¿Cierto? El problema no es que tenga o no tenga muro, ¿verdad? Ajá. Sino que es un espacio cerrado, pues no es, incluso eso no viene a paliar un poco la situación del acceso a la vivienda, porque son viviendas sumamente caras. Pero pues. Ahora, por la situación de inseguridad que vive el país desde hace años, y desde la guerra nos hemos amurallado, es decir, no es ni la primera ni la última, o sea, hay muchas urbanizaciones que están cerradas. O sea, que te la venden por seguridad así. El tema es si el impacto va a dejar sin agua a otros. Correcto. Yo creo que por la construcción, como ha sucedido... Ese es uno de los problemas. Como ha sucedido en Santa Tecla, por ejemplo, con otras urbanizaciones. Sí, con el tema de Santa Rosa, que dejaron sin agua, entonces, sin la misma cantidad de agua al resto. ¿Cómo estaría regulada una construcción como esta dentro del nuevo marco legal que se está pensando? Eso es lo que sucede y ahí va nuestra exigencia, ¿verdad? Y es que esta ley... En ninguno de los articulados hace mención y esclarece qué va a pasar con esos permisos ambientales entregados de manera perversa si no hay una regulación. Ellos no esclarecen qué pasa con esto. O sea, pareciera que esos convenios Dueñas, Poma, que asignan juntos 25 millones de litros de agua, no existieran. O sea, ahí hay como eso, dejémoslo a un ladito, eso no existe, pero la ley dice que está siendo construida para proteger y para hacer una distribución equitativa, pero se olvida prácticamente de que existen esos convenios. Judith, en aras de la objetividad, ¿por qué son permisos perversos? Así los califica. O sea, ¿por qué no? Porque si han pasado y han cumplido con todo lo que dice la normativa legal, ese es el marco regulatorio que existe, pues es decir, y si han cumplido. Sí, a eso es lo que voy también. Cuando nosotros hablamos de permisos ambientales y es un proceso que en este caso pues la familia Dueñas ha llevado durante bastante tiempo, como comunidades lo consideramos perverso e ilegal. Porque no ha habido un estudio de impacto ambiental esclarecido. Como comunidades presentamos 5,000 cartas de oposición expresando cuáles eran las irregularidades del permiso, y al Ministerio de Medio Ambiente, y hasta ahora pues no hemos tenido respuesta. Ya quizás pasó más de un año de la entrega de las cartas, y esas cartas van a partir de estudios de las comunidades, de las iglesias, y obviadas totalmente. No se consultó en la municipalidad tampoco, sino que de un día para otro pues ya hay un permiso ambiental, y cuando uno lo revisa ve bastantes irregularidades, las comunidades totalmente abandonadas, pues, o sea, todo eso. Entonces vamos y decimos, no es posible, vamos a presentarle al ministerio, pues, que es como la institución encargada de otorgar los permisos, y el silencio pues nos da la respuesta, ¿verdad? Nos da la respuesta y nos dicen, aquí la prioridad es la cuestión económica. ¿Y la municipalidad qué dice? La municipalidad también tiene como su parte, ¿verdad? Y que aquí esto es una cuestión también de callar, ¿verdad? Y hacernos como que no pasaran las cosas. También como colectivo Salvemos Valle del Ángel nos hemos acercado a la comunidad, a la municipalidad, para pedir una audiencia y solicitar que discutamos el tema, que hablemos sobre eso. Si bien es cierto, ya hay un permiso ambiental, el territorio pues ya le pertenece a esa Popa, ¿verdad? Sí, esa Popa. Ya le tienen los permisos y todo, pero eso no quita la vulnerabilidad y el riesgo de
que tienen las comunidades, y también la violación al derecho humano al agua. Entonces, y hasta ahora tampoco hemos tenido respuesta. Y entonces estamos en ese proceso, ¿verdad? Entiendo que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales calificó con la información de todos estos estudios de impacto ambiental de Valle del Ángel como información reservada. Es correcto, o sea, entonces nosotros eso es otro golpe para las comunidades y para esta lucha, pues, y consideramos pues que es una lucha justa, es una lucha por las comunidades y por la vida y por un territorio, y es por ello pues que también el colectivo Salvemos Valle del Ángel tiene esa fuerza, ¿vea? Y se ha hecho notar en las comunidades que no están a favor de un proyecto urbanístico que apropia el territorio y que genera un gran riesgo, pues. ¿Ahorita la urbanización ya comenzó o no han empezado? No han comenzado. Realmente es una dinámica que la van llevando todas estos proyectos urbanísticos. Y es que cuando hablamos de Paseo del Prado, que es otra urbanización, siempre dentro del mismo territorio, él va solicitando los permisos ambientales por etapas, para que así no poder cuantificar el impacto ambiental que va a tener. Entonces va por fases y van otorgándole los permisos al punto que va a destruir una gran cantidad de territorio también. Luego vamos a la familia dueña, lleva años tramitando, ya tiene su permiso ambiental, pero aún no ha comenzado. Ahí lo tiene, porque es por la misma presión de las comunidades también, ¿verdad? Tenemos otra urbanística que se llama Valle Dulce, que uno va al territorio y todavía ve toda la vegetación y todo, pero en las redes sociales, en los centros comerciales, las casas ya se están cotizando, ya se están vendiendo, usted ya puede invertir en esas casas. Ya puede reservar. Ya puede reservar, entonces ya hay quienes, cuando pasamos por la carretera, hay una construcción que es la Capilla de Fátima, esa sí ya comenzó. Entonces, como comunidades consideramos que y esa capilla ya tiene los permisos. Sí, o sea, dentro de todo el territorio, ¿verdad? Como les decía, es en general el espacio que ellos tienen, si tienen los permisos y todo, y ellos dicen que no tienen nada que ver con Ciudad Valle del Ángel, pero prácticamente son la punta de lanza para la destrucción de todo ese territorio. Entonces ellos están ubicados ahí, ya empezaron su construcción y pues es un proyecto que va, ¿verdad? Entonces es la construcción más cercana a Ciudad Valle del Ángel. Entonces, ¿y ustedes conocen cómo se va a desarrollar el proyecto? O sea, porque pues sí, no podemos parar el desarrollo, pero andamos buscando un desarrollo ecoamigable, por así decirlo, en el sentido de intervenís tanto de territorio y dejas tanto de área verde, y eso lo conversábamos el otro día con el amigo de Nuevo Cuscatlán, ¿te recuerdas, Tony? Que por cada tanto de territorio intervenido había que dejar tanta área verde, pero que al final eso no se cumplía, porque ese es el desarrollo sostenible, nos explicaba, y no recuerdo la cifra. ¿Conocen el proyecto en el sentido cómo se va a desarrollar esta urbanización? En el sentido de si va a cumplir eso, tanto de intervención, tanto de dejar verde. Mira, en ese punto yo creo que es importante decir de que ya se había solicitado al Ministerio de Medio Ambiente permiso para un proyecto en esta zona en el 2000, no me acuerdo si fue 2014, si no me equivoco, y fue negado. Entonces, como otra constructora, no recuerdo si también fue Urbánica o si fue otra urbanizadora, pero fue negado porque no habían condiciones para hacerlo. Entonces, ¿cómo una empresa puede presentar una solicitud varias veces? Ahora, si bien es cierto, nosotros siempre planteamos la necesidad. A veces puede ser que les haya faltado alguna documento. Probablemente, y a veces hay necesidad como de actualizar. Tráigalo otra vez. Sí. Qué sé yo. Ahí lo que se planteaban eran condiciones ambientales. Y es que acá hay que decirlo que todo lo que es la zona norte, lo que es Apopa y Nejapa, en esa parte, es una zona de recarga hídrica. Y ahí está lo que se conoce como el acuífero de la zona norte. En ese sentido, urbanizar ahí es impermeabilizar el suelo y no permitir que haya recarga hídrica en ese territorio, del cual viene un 30% del agua que se utiliza en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Cucatancingo, San Salvador,
de ahí viene el agua que utiliza ANDA para satisfacer las necesidades del Gran San Salvador. Entonces, de nuevo, aquí nosotros consideramos que hay que cumplir la ley, pero en este proceso de otorgar el permiso ambiental y otros permisos para el proyecto urbanístico Valle del Ángel, consideramos de que no se han hecho, digamos, los análisis adecuados. Yo de acuerdo con lo que se plantea de que hay necesidad de vivienda y hay un déficit de vivienda a nivel nacional, pero como mencionaba Judith, las viviendas, las 8,000 casas que se quieren hacer ahí, no son para la gente más pobre. Son casas de otro perfil que vendrían a impermeabilizar el suelo, a generar riesgos, a generar un cambio de microclima y falta de infiltración de agua para el San Salvador. Yo creo de que ese permiso no se tenía que haber dado como se dio. Y lo otro es de que aunque se modificara, porque también lo decía Judith, a veces se plantean proyectos de cierta magnitud que al no recibir el permiso se modifican a ponerle, bueno, eran 5,000 casas, le vamos a bajar a 2,000. Y ahí se da el permiso. Fase 1. Exactamente. Fase 1. Y van ampliando. Fase 2. Y ahí podemos ver lo que pasa en Soyapango. Como permisitos chiquititos. Ajá. Y qué ha pasado con las urbanizaciones que van generando cárcavas, van generando riesgo de inundaciones. Entonces yo creo que acá debería hacerse un buen análisis de cuál es el tipo de desarrollo que queremos. Yo completamente de acuerdo que hay necesidad de viviendas, pero ¿viviendas para quién? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Dónde? ¿Por qué urbanizar en una zona de la cual dependemos hídricamente? ¿Por qué no rehabilitar todo el centro histórico y construir edificios de 4 o 5 plantas? ¿Por qué no ocupar el espacio que ya tenemos y modernizarlo? ¿Por qué seguir interviniendo territorios donde hay ecosistemas? Cosa que está pasando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la zona de San Benito, donde ya hay casas grandes que las están botando y están surgiendo edificios de apartamentos. Es decir, ya un área ocupada está... Están interviniendo un área ya intervenida. Ahí, aunque el consumo de agua y otros recursos va a ser mayor que el de una casa. Eso también tienen que verlo, ¿verdad? Pero es posible, pues, el centro de San Salvador, como tú muy bien lo dices. La zona de la Miramonte están casas que son históricamente eran muy grandes, pues ya están como haciendo edificios de varias plantas. Yo creo que se puede hacer sin necesidad de seguir haciendo cambios de uso del suelo y seguir afectando ecosistemas. O sea, tomando en cuenta que dicen en el 30% del agua que filtra y que abastece San Salvador viene de esa zona norte, Nejapa y Apopa, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes dicen es por qué construir allí. O sea, pero aquí nos vamos más arriba entonces, porque estamos hablando de un plan de desarrollo urbano que no lo tenemos. Bueno, hay instituciones que fíjate que la OPAMS tenía un plan que yo creo que sí incluía la parte esta de Apopa y Nejapa, y ellos en ese momento decían que la zona urbanizable que quedaba en toda el área metropolitana de San Salvador, que es lo que a ellos les compete, solo era un 6%. Entonces, incluso con otra gente más experta en el tema de urbanismo, gente, por ejemplo, de Fundasal, decían, bueno, ¿y dónde queda ese 6% en el volcán de San Salvador? Hoy vemos que partes aquí en Valle del Ángel, porque el análisis que hacíamos era, ambientalmente ya no hay nada, no tenemos ese 6%. Es decir, si seguimos urbanizando en lo que es el área metropolitana de San Salvador, vamos a seguir generando riesgos. Y un buen ejemplo es quienes conozcan esa zona de La Gloria, que ahí se inunda porque cuando llueve demasiado el agua no alcanza a infiltrarse y genera inundaciones. ¿Qué pasaría con 8,000 casas más en esa zona? ¿Qué pasaría con el tráfico? 8,000 casas son. Sí. ¿Qué pasaría con el... ¿Y de qué precios? Porque dices, no son para resolver el problema habitacional del país. Claro. ¿De qué precios estamos hablando? ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Ahí sí nosotros realmente desconocemos, pero desde el hecho de la construcción y cómo se ha planteado el proyecto, pues son casas que no son accesibles pues para las comunidades. Más lo único que va a llegar a las comunidades es esa agua que no sabemos cómo la van a tratar para abajo, esas corrientes, inundaciones. Entonces esto viene a afectar aún más, ¿verdad? Y eso es lo que va a ganar la comunidad. Entonces, ¿cómo no oponerse a este proyecto? Pero podemos considerar precios de referencia. Por ejemplo, ahí Paseo del Prado, casas superiores a los $100,000. En el caso de acá, Sierra Verde, en Santo Tomás, arriba de los $100,000. No son casas para el común de los trabajadores en El Salvador. O sea, no vienen a resolver el problema habitacional de las grandes mayorías. Tampoco es vivienda vertical, porque pues sí, eso también puede ayudar a solucionar. Lo que pasa es que también ese es otro tema, ¿verdad? Los precios, porque también vivienda vertical viene a solucionar, pero ¿a qué? Pero ¿cuáles son los precios? Y también eso que mencionabas, lo de la zona verde, fíjate que yo creo que debe ser un 30%. Eso tendría que manejarlo las municipalidades. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de lugares que hacen
esto de la zona verde. Te deforestan todo, te quitan toda la cobertura vegetal y dejan una parte en zona verde que son en las quebradas, o si te lo dejan en la plano, lo que hacen es hacer alguna cancha, que es ponerle más cemento, o dejar grama, que también utiliza grandes cantidades de agua para mantenerla. No es dejar lo que ya estaba, no es dejar ahí los arbolitos que ya estaban o las plantas que ya están, no, que es deforestar todo para hacer la urbanización, dejar ese porcentaje y ahí poner una piscina, poner una cancha de tenis, no dejar lo que debería entenderse como una zona verde. Sí, aquí hay un montón de comentarios. Bueno, ahí está alguien. El número 7429 dice lo siguiente, que manda la factura de Ande. El invitado tiene toda la razón. Yo vivo en El Escalón, consumimos aproximadamente 15 metros cúbicos mensuales en casa y pago la risible cantidad de $2.41. Hasta a él le da risa lo que él paga. La tarifa debería de ser ajustada y aplicada de manera más equitativa. Tiene toda la razón. La vivienda en el país está exageradamente cara, dice Germán Hernández. Lo mismo pasa aquí en Antiguo Cuscatlán, nos dice el número 6578. Menos agua cada día. Y aquí en la transmisión de Facebook Live también dice Alexandra Serrano. Sí, lo que está pasando con Valle El Ángel. Bueno, refiriéndose al tema, ¿verdad? Saludos Judith y Luis por la defensa del río Chacalapa, salvemos Valle El Ángel, dice Dalia González. Adriana Ramírez, súper importante que todas y todos conozcamos esta información porque son temas que nos afectan no solo en Apopa, sino en todo el país. Son nuestros ecosistemas y nuestra agua. Alma Orellana Guardado dice saludos. Dalia González, Tony. En lugar de megaproyectos urbanísticos queremos un parque ecológico en Valle El Ángel. Sí al parque, el parque es vida. Adriana Ramírez, los parques ecológicos protegen los ecosistemas y todos sus beneficios como la recarga hídrica para todos y para que la naturaleza siga teniendo vida. Sí al parque. Antonio Melara, yo apoyo la propuesta denominada Parque Ecológico Valle El Ángel. Raúl Torres, esos permisos que han dado las instituciones del Estado a estas familias dueñas, Poma, etcétera, más que perversas son corruptas, en tanto que hay un claro favoritismo a estas familias, dejando de lado que donde realizarán sus construcciones urbanísticas sean zonas de recargas acuíferas, y ahí sigue. Las casas están desde $260,000, dice Alexander Ayesta. ¿Qué más? Tere Hernández, saludos, compatis. Saludos, compas. Es necesario siempre levantar la voz por el derecho humano al agua. Brevemente, ¿en qué consiste la propuesta del Parque Ecológico El Ángel? Porque eso es lo que estábamos leyendo la semana anterior. Sí, la propuesta consiste en que Valle El Ángel sea considerado un territorio para un parque ecológico. Los habitantes de los municipios Apopa somos unas ciudades estresadas por tráfico, entonces por falta de zonas verdes. Por falta de zonas verdes, por el tema del agua. Entonces, ante toda esta crisis que hemos platicado en este tiempo, proponemos vida, proponemos conservar el territorio y que sea un espacio de esparcimiento. Entonces, esa es nuestra propuesta desde las comunidades y desde el colectivo, que se cree un parque ecológico, es un espacio para los habitantes y así pues salimos, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que en este país como hacen falta los parques, ¿verdad? Aquí no hay salvo esparcimiento. ¿Y qué llamamos a parque? Es lo que ya decía Luis hace un momento, una cancha con 2 columpios, ¿no? Realmente, ¿qué necesitamos más? Somos ciudades estresadas. Más parques. Y para esa más parques con árboles. Pues. Es que necesitamos áreas como el Parque Cuscatlán o el Parque del Bicentenario. De eso estamos hablando. Exactamente. Ajá. Entonces, ahí va la campaña Sí al Parque. Sus invitados pueden tener razón con el tema ambiental, dice el número 6388, pero parece que no están bien sustentados. Están denotando que están más por el tema social que el ambiental. Las casas serán caras y no para la comunidad. Por el tema de las casas serán caras y no para la comunidad. Pues yo creo de que es debatible. Es decir, en el caso de UNES estamos por el tema ambiental. O sea, sin duda consideramos de que hay necesidad de vivienda y hay organizaciones que trabajan el tema del derecho a la vivienda. Pero nosotros lo que estamos planteando es el derecho humano al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sin duda, proyectos como Valle El Ángel va en contra de esos derechos fundamentales de la población. Hay otro proyecto que está generando polémica también en Aguachapán, ¿verdad? Sí, bueno, ahí es la labor, ahí es... Ah, sí, lo de la labor, lo de los... Que también ahí se va a hacer en algún momento una urbanización. Todavía no ha iniciado, hoy lo que están trabajando son los pozos, una urbanizadora, y a eso está afectando el derecho humano al agua de comunidades que ahí habitan. Bueno, incluso hay líderes y lideresas que han sido afectados y algunos líderes encarcelados. Uh-huh. ¿Y ahí qué constructora es?
ahí es Salazar Romero, entiendo. Bueno, es una subsidiaria de Salazar Romero que se llama Fénix, constructora Fénix, que es la misma que destruyó el sitio Tacuzcalco, el sitio sagrado Tacuzcalco, con la urbanización Acrópolis Sonsonate. También ahí hubieron problemas de permisos, había permiso ambiental para lotificación, hicieron urbanización, tenían dimensiones diferentes y lo más importante, no tenían el permiso del Ministerio de Cultura para ir a hacer obras, lo cual vino a destruir este sitio tan importante para la cultura salvadoreña. Mira, ¿y eso en qué terminó? ¿Siguen construyendo o qué? Fíjate que hoy por hoy Tacuzcalco. Ahí hay una resolución del Ministerio del Tribunal Ambiental en la cual daba medidas cautelares y además la Fiscalía estaba pidiendo un nuevo avalúo porque efectivamente construyeron sin permiso, pagaron una multa por construir sin permiso hacia el Ministerio de Cultura, creo que fueron como $300,000, pero además falta el tema de que se dé el proceso penal y un proceso civil por daños. Ahí no sé cómo van a salir porque ¿cómo podemos evaluar el daño cultural? ¿Cuánto vale haber perdido patrimonio cultural? No sé. Entonces te tiene que hacer un cálculo y en algún momento probablemente va a haber alguien que vaya preso por destrucción de patrimonio cultural o sancionado penalmente por destrucción de patrimonio cultural y una compensación civil al Estado por ese daño cultural, que sin duda en mi lectura es un patrimonio invaluable, pero algún valor le van a poner y eso va a llegar al Estado, que creo que ahí lo ideal sería un poco lo que plantea Judith, es decir, que el terreno que todavía no se ha intervenido en Tacuzcalco, pues sea, porque es un terreno privado, sea adquirido por el Estado y haga un parque cultural ambiental. Esa debería ser la propuesta. ¿Qué espera Judith que suceda? Porque, vaya, puede ser que haya un término medio donde pues, tal vez sí haya cierta construcción y se cuiden algunas áreas o todo lo quieren, o sea, ustedes, construcción no es parque, un parque ecológico en Valle del Ángel. Es que esto creo que no es una cuestión de que si queremos o no queremos, ¿verdad? O sea, nuestra lucha es poner en la mesa esas vulnerabilidades, que no es un suelo apto para la construcción, prever desastres como ya lo sucedió en Los Angelitos, que también pertenece al territorio de Valle del Ángel. ¿Qué pasó ahí? Nejapa. Sí, en Nejapa de Los Angelitos. Que se vino la correntada. Ajá. Entonces, prever, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de antojadiza, un poco egoísta, de apropiación del territorio, sino más bien del cuidado de los ecosistemas y de sostener la vida nosotros, ¿verdad? Dentro de todo, sostener la vida natural y la vida humana. Okay. Entonces, encontrar un término medio creo que sería como un poco también egoísta, no es ceder o no ceder las partes, sino que pensemos en sostener la vida, que al final el agua es la vida y si por ende si no hay agua, pues no existimos nosotros, ni siquiera estuviéramos aquí sentados. Y en el tema de la ley de recursos hídricos, Luis, entenderíamos entonces que hay que esclarecer si son tomadas en cuenta las juntas de agua. Aquí claro, estoy leyendo unas declaraciones de la presidenta Sandra Martínez, la diputada. Ella es la presidenta de la comisión ad hoc. La comisión ad hoc, que dice que llegó a decir incluso que las juntas de agua han hecho del líquido una mercancía, dijo. Sí, es una completa mentira. Es decir, categóricamente las juntas de agua a veces la ven a palitos para pagar la factura eléctrica, para pagar la reparación de la bomba cuando se arruina. Yo creo que no podría hablar de las 2.500 juntas de agua que existen, pero la gran generalidad hacen grandes esfuerzos para llevarle agua a la gente. Y yo creo que el Estado lo que debería hacer es apoyar las técnicas financieramente y esperamos, un poco para responder la pregunta, que de la Ley General de Agua o la Ley General de Recursos Hídricos que se apruebe, se dé participación ciudadana, se dé participación a las juntas de agua y que se apruebe una ley que mínimamente reconozca el derecho humano al agua, el agua como bien público, la gestión pública con participación ciudadana y que haya un régimen económico justo y equitativo, que no paguen más los que nunca tienen agua o que nunca la reciben con calidad y que paguen bien poco pues los que la derrochan. Ahorita la polémica ya no es sobre la conformación
de la junta directiva. Eso ya, no, ya es está zanjado. eminentemente pública y eso es perfecto. Esto bueno. ya está zanjado, entiendo yo. Ahora la polémica va en el tema de los años de los permisos. De los permisos, ¿cuál es la palabra? Es la autorizaciones. ¿Y qué otra? La administración que no toman en cuenta las juntas de agua, no hay participación ciudadana, y por último el tema del cobro. El cobro. ¿Cómo sería el cobro de manera que no afecte a las comunidades más pobres y vulnerables? Entonces creo que es importante esto, que se retome la participación, el tema de que no se privatice dando permisos de grandes cantidades de agua por 15 a 30 años, sino que sean plazos más cortos, donde se pueda razonar, no, miren, ya no lo vamos a renovar porque ha hecho un mal uso. Y por último, ¿cuánto va a ser el costo de manera que no afecte a las comunidades? Y que paguen los que nunca han pagado. Claro, exactamente. Justicia hídrica. La verdad que el tema de las tarifas, ¿verdad? Porque ahí un mismo amigo Radio Escucha nos ponía, yo pago 2 y pico, dijo, y vivo en tal lugar, o sea, es risible lo que pago. Y apuesto que él recibe agua las 24 horas todos los días de la semana. Exacto. Hay gente que le cae una vez por mes y paga la misma cantidad. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Creo que abordaron a la diputada Sandra ¿qué es? Sandra Yanira Martínez. Le preguntaron cuándo se iba a reunir la comisión ad hoc y no evadió las respuestas. Sí, yo creo que todavía se sigue en la discusión entre sectores que no les parece cómo está quedando la ley, y yo espero de que en esta discusión y en esas reuniones de negociación se retome lo que dice la gente. O sea, no puede ser de que siga la gente más pobre y vulnerable pagando más por el agua y que no le llegue. Y no puede ser que siempre sigan siendo los ecosistemas los que paguen el plato roto de leyes que no son adecuadamente discutidas, no son adecuadamente consensadas y que al final siguen afectando a los ecosistemas y a las personas. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias, Judith y Luis. Muchas gracias por haber venido, ¿verdad? Nos encantaría conversar con el ministro de Medio Ambiente, nos encantaría conversar con el presidente de ANDA, nos encantaría conversar con miembros de esta comisión ad hoc que está discutiendo la ley de recursos hídricos. Hacer las preguntas que se deben hacer. Sí, para esclarecer estos temas, ¿verdad? Claro. Y que no hubiese reserva a la información tampoco, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho. ¿Cuál es la justificación de la reserva de la información sobre Valle del Ángel? Ay, sí, eso sí no tengo Esa es una excelente pregunta. El artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública plantea de que cuando una información se declara en reserva, debe justificarse. No se ha justificado. Incluso la Ley de Recursos Hídricos presentada por el gobierno, cuando fue presentada la declararon en reserva, algo que se iba a discutir públicamente. Y preguntamos y dijimos por qué la declaran en reserva. Y cuando hicimos las conferencias, le quitaron la clasificación de reserva porque se vieron muy atacados. Pero aquí se está clasificando información que no debería ser clasificada porque debería ser pública para debatirla por todos los sectores. Pues sí. Y hacer las propuestas necesarias, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias a ambos por haber esclarecido, ¿verdad?, el tema desde el punto de vista de ustedes. Si por eso quieren, reitero, sí. ¿verdad? Reitero. Aquí los espacios están abiertos para todos. Quisiéramos a las autoridades para también, ¿verdad?, contrastar la información. La entrevista la pueden escuchar nuevamente en Diana Verónica y Tony. La entrevista a través de 360podcast.sb está disponible también, o estará en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Búsquenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sb, en Twitter, @360podcast_sb. Todos los días se sube la entrevista. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.